a este interesante simposio. Tengo el honor de presentar al doctor Rafael Jiménez Flores, quien obtuvo el título de químico farmacobiólogo en la Universidad La Salle. Luego realizó su maestría en la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York y actualmente se encuentra trabajando en la Universidad Estatal de Ohio. Es director del Centro de Biotecnología de este sitio. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes a todos. Voy a permitir quitarme esto nada más para que me entiendan, porque ya llevo 38 años en Estados Unidos y me disculpo de antemano si se me sale algún anglicismo, pero hoy hablaremos de los nuevos datos impactantes sobre componentes bioactivos en el neurodesarrollo infantil. Cabe mencionar que como profesor de una universidad siempre lo primero que hago es decirle a mi audiencia qué es lo que se tienen que esperar. Esta va a ser una vista a estos datos impactantes y a desarrollos desde el punto de vista de un tecnólogo de alimento, que soy yo. No cabe duda que el mejor alimento para el bebé es la leche materna. Esto se ha confirmado ya por muchos científicos y tiene beneficios a corto plazo, como es menor riesgo de infección del tracto intestinal, de los oídos y menos diarrea. Beneficios a largo plazo está el mejor desarrollo cognitivo y probablemente, muy probablemente, menores problemas de obesidad en la vida adulta. Cuando empezamos a analizar cualquier alimento, inicialmente hace casi 100 años, pues se veía que la leche era en la mayoría agua, grasa, proteínas y azúcares. Pero conforme se han avanzado los datos y los métodos de análisis, nos damos cuenta que hay mucho más complejo cada fracción. Los lípidos, por ejemplo, tienen fosfolípidos. En específico, en la leche hay esfingomielina, que es la sustancia que recubre las neuronas de todo el sistema nervioso central. DHA, hay colesterol. Las proteínas no solamente son las nutricionales, tradicionales que tenemos como macronutrientes, sino hay cantidad de proteínas como factores de crecimiento, enzimas, inmunoglobulinas, etcétera, temas que se han estado tocando hoy todo el día. Y en azúcares, no nada más la lactosa, de la cual hay tanto escrito, sino también hay oligosacáridos, y ya les platicaré la historia que se lleva en los últimos 10, 15 años y que han impactado, ya que estos oligosacáridos se presentan en la leche humana de 5 a 15 gramos. Estos son, por decir, los principales actores de mi plática. Estos ácidos grasos de cadena larga, 20 y 22 carbones, y son insaturados, el ARA y el DHA. La membrana del glóbulo de grasa, que en inglés es Milk Fat Globule Membrane, por eso es FGM, y los oligosacáridos de la leche humana. Estos son los tres factores que han cambiado ahorita el horizonte de la nutrición infantil. ¿Y por qué? En primera, los DHA y ARA se han conocido desde que yo era niño, así que más de 60 años, que era importante darles a los niños la famosa emulsión de Scott. No sé ustedes si lo recuerdan, pero en mi casa era un drama. Sabe horrible. Y habría que llamar a mi papá, que se quitaba el cinturón antes de darnos la dosis, y además uno la repetía todo el día o toda la semana, según me acuerdo. Pues ahora estos ácidos grasos, y esto es impactante, se sintetizan ya sea por una alga o un hongo, y son de no sabor, son insaboros. Entonces se pueden poner. Cuando nosotros supimos en 1980 que era importante añadírselos a la leche, no se podía porque la leche sabía a pescado. ¡Qué horror! Por otro lado, los oligosacáridos de la leche humana son extremadamente complejos y son sintéticos.
Se sintetizan hoy por la modificación genética de levadura, en la cual se le añaden 2 o 3 genes y por su fermentación natural producen el 2-FL, del que hablaré un poquito más tarde. Y el área de mi investigación es la membrana del glóbulo de grasa, y esto viene a darse una posibilidad de añadirla en fórmulas infantiles o en otros alimentos gracias a los procesos de membrana, que son procesos muy fáciles e inocuos en la industria láctea. Como todo científico, uno tiene que preguntarse cómo voy a evaluar mis experimentos. Si voy a hacer algo, ¿cómo voy a medir que hay un beneficio o no? Claro que los nutricionistas y muchos de ustedes pueden decir el valor de una dieta, pueden ver el crecimiento del niño, el aumento de peso o la disminución, etc. En el aspecto cognitivo es un poco más difícil, pero hay buenas pruebas. Hay 2, una de Baylis, que es para el cociente de desarrollo, se le da a los niños de 1 mes a 3,5 años, y el Wechsler, que es ya el coeficiente intelectual, que es para niños ya mayores. De esto, antes de que yo me pusiera a trabajar con eso, no sabía nada. Gracias a mi hija, que está estudiando ciencias del conocimiento, me tradujo todo esto, y es bastante cosa de orgullo que una hija le enseñe a uno de qué se trata. Estas puntuaciones se han usado ya por mucho tiempo y tienen, como todo en la vida, una distribución gaussiana o de curva, en la cual la media, 68% de la población está entre 85 y 115, la media son 100, y claro, cualquier desviación a un lado u otro son significativos porque se ha visto que estos tienen impacto en los niños, tanto al momento como en la vida adulta. Guárdense este dato porque vamos a hablar más de ello. Entonces empecemos con el ácido araquidónico y el docahexanoico. Son 20 y 22 carbones, son nutrimentos muy importantes y aparecen en la leche humana gracias a la nutrición. Esperamos que la buena nutrición de la madre se refleja en una buena composición de la leche humana, y estos vienen a raíz de la ingestión por la madre de los ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico o linolénico. El ácido linoleico da origen al ARA y el linolénico al DHA. Lo que no se sabía, lo que es nuevo, lo que quiero hacer el énfasis, es que estos tienen que darse en un factor y en una proporción exactas. La leche humana tiene alrededor de 0.4 o 0.3, y en una proporción 1:1 o 1:2 sí surten el efecto para lo que queremos, que es el desarrollo neuronal. Aquí cabe decir, como científico me encanta explicar cómo es que sabemos esto. Esto es un experimento de la agudeza visual del bebé. Entonces se pone un grupo de bebés que tienen estos ácidos grasos en su dieta y unos que no lo tienen. Y como ven aquí al bebito, se le pone cómo va a mover el ojo y se le da un estímulo de rayitas. Lo que se mide es cómo mueve el ojo, y eso nos dice la agudeza visual, porque cuenta la maquinita qué tantas líneas está viendo. Esto está complicado, pero gracias para mi plática dan una interpretación por computadora. Esta figura de aquí a la izquierda es lo que sería una visión 2029, que la tuvieron los niños que tenían en su dieta los ácidos grasos que menciono. Y acá estaba la 2041, que son cómo verían los niños que no tenían estos ácidos grasos. Como pueden ustedes ver, cómo se estimula al bebé, cómo empieza a ver, con qué claridad, va a tener impacto en el aprendizaje. El resto de los datos y con otros estudios se vio a corto plazo. Bueno, ya les enseño la agudeza visual, el índice de desarrollo mental, que se mide por esta que les decía, la prueba Baylis, 7 puntos
de ventaja si se añaden estos ácidos grasos. El puntaje verbal, que es importante para los niños que empiecen a comunicarse, aumenta hasta 14 puntos. Acuérdense que es una curva gaussiana y esto es imprescindible. Y al final, en los niños de 6 años que han tenido estos ácidos grasos en la dieta, se les ve hasta 6 puntos de mejora. Pero vamos más allá. En estos ácidos grasos se ha llegado ya a ver cómo es el mecanismo de acción y se usa un método de resonancia magnética multimodal. Sí, es caro, es difícil de hacerlo, sin embargo, el doctor Lepping puso al niño, ese es el sujeto, con una estimulación visual, como lo pueden ver, espero lo vean claramente en los ojitos, y tenía esa estimulación visual una interrogatoria, la cual está diseñada por los científicos en conocimiento para estimular respuesta del sistema ejecutivo. Esto tiene que ver mucho con la parte cognitiva, no es de cómo aprendan ni nada, es simplemente cómo está, como decimos en Estados Unidos, el hardware de los niños, qué tal anda, qué tanto CPU tiene. Y miren, no solamente se vio la respuesta de los niños que tenían el ácido araquidónico y el DHA en la proporción correcta y en una cantidad nada más del 0.3, porque aunque se hayan dado otras dosis más altas, la respuesta no fue tan grande y contrastó muchísimo con los niños que no tenían estos ácidos grasos. Cabe mencionar no solo eso, sino como parte del mecanismo, miren, se mapea exactamente en qué parte del cerebro, ya sea en el lóbulo derecho o izquierdo, donde se encuentra con esta resonancia magnética, la estimulación que se da al darle al niño esta visión y que tiene que pensar en la respuesta. Esto se me hace increíble, además de que, como es NMR, se puede medir la materia blanca en el cerebro y todo esto nos está dado como datos, y por eso me gusta datos impactantes, que en efecto los niños que tenían estas sustancias en su dieta aumentaron tanto en la respuesta como en la cantidad de materia blanca. Pues bien, ahora me toca hablar de mi tema favorito. La membrana del glóbulo de grasa ha sido en los últimos 10 años de un desarrollo en la investigación de lácteos extraordinaria. Referencia es que mi postdoc y yo hicimos todo un resumen de un simposio como este que organizamos sobre el tema. Pues miren ustedes, en la cuestión de leches y química de lácteos, la membrana es la última frontera, porque si esto es toda la grasa, cada gotita de grasa en la leche está envuelta en una membrana, que esto es una fotografía de microscopio electrónico y es totalmente fidedigna. Sin embargo, los artistas nos hacen la visión más fácil y más romántica, por así decirlo, pero quiero hacer énfasis en una cosa, y esto tiene que ver con la naturaleza, no con opiniones ni nada. En todo mamífero, bueno, las hembras de los mamíferos, o mujeres en caso de humanos, la leche se produce de la mismísima forma. Y una vez que la naturaleza encuentra una forma que está súper eficiente, no la cambia. Y en la leche lo que sucede es que cada gotita de grasa se cubre, se recubre, se microencapsula con la misma membrana del lactocito de la madre. Y así lleva consigo misma no solamente componentes que son importantes para la lactancia, pero como hemos estado descubriendo, componentes importantísimos para el desarrollo del bebé. Esto, si uno entiende lo que es la naturaleza, no es asombroso. Lo que es asombroso es que el gran compuesto, la complejidad de compuestos que hay en esta membrana, tienen una función fisiológica muy importante, no solamente en la digestión, sino el estímulo de los intestinos y dar nutrientes que son importantísimos para el desarrollo del cerebro,
y por tanto el desarrollo cognitivo, que es lo que hemos visto en los datos clínicos que se han hecho con cantidad de bebés. Esto es lo que acabamos de aportar y esto es de hace unos meses, fue antes, justito antes de la pandemia acabamos estos experimentos en los cuales lo que queríamos ver es cómo los probióticos, bacterias probióticas cambian si las exponemos antes de ponerlas en las células intestinales caco y si se van a adherir más o menos. Pero déjenme quitarles un mito. No estamos agregando en la fórmula o en estos experimentos la tricapa y muy bonito y la digestión. No. ¿Por qué? Porque no estamos dando leche humana o leche de vaca. Estamos dando exclusivamente los componentes que son casi idénticos. Pero cuando digo casi, varían en menos del 0.1% entre humanos y vaca. Y esos componentes están aquí. Esta es una foto electrónica del polvito que se aumenta a las fórmulas. Sin embargo, vean aquí irrefutable evidencia de que antes de ponerle los fosfolípidos, las columnas rayaditas nos dicen con qué intensidad se pegaban a las células CACO2, que son células intestinales humanas. Y después de ponerlos estos microbios en presencia de los fosfolípidos, vean hasta 3 veces mayor la intensidad de cómo se pegan a las células intestinales. Sabiendo esto, ahora nos empezamos a explicar todos estos estudios en muchísimos países, Bélgica, Perú, Suecia, Indonesia, China y Japón, en que los estudios clínicos se hicieron de 400 a 900 bebés por estudio y se vieron evidencia positiva en neurodesarrollo, sistema inmune y otros. Les voy a dar un ejemplo, más que nada porque son mis amigos y uno fue profesor mío cuando estuve en Davis, el doctor Londerdal. Este es uno de sus estudiantes y como el nombre dice, miren, muy mexicanos no son, son suecos. Nomás véanle la carita. Pero tuvieron una importantísima idea de cómo hacer el experimento. Reclutaron los niños a los 2 meses de haber nacido y les dieron por 6 meses ya sea leche materna, fórmula sin MFGM o fórmula con MFGM. Les dejaron descansar con una dieta habitual y a los 12 meses se les midió con esta prueba Baylis, aceptada para el desarrollo cognitivo, y aquí están los resultados. Miren ustedes, leche materna, calificación de 106.4. Con fórmula normal, calificación de 101.8. Pero en cuanto se le agregó a esta mismísima fórmula únicamente los MFGM, la calificación fue de 5.8, casi igual a lo de la leche materna. Esto es lo que yo llamo impactante. Esto es lo que todo tecnólogo de alimento soñamos, en hacer algo en el cual podamos tener esos 4 puntos de beneficio. Parecería no mucho, pero se ha encontrado que esto es importantísimo para la vida adulta. Sabiendo esto, la doctora Lee y el doctor Colombo, lo primero que hicieron fue reclutar más científicos. Miren todos los que hay aquí. Y su estudio lo refinaron en tal forma que ahora reclutaron a los bebés de 10 a 14 días y les dieron esta dieta o leche materna o fórmula por 12 meses. Los dejaron descansar por 6 y les hicieron prueba a los 12 meses de la de Baylis y una que les voy a platicar de juego libre y una que era para ya medirles el coeficiente intelectual. Pues bien, aquí están los resultados. En el aspecto cognitivo, 9 puntos de mejora. En el aspecto del lenguaje, 12. Y en el aspecto motor, 13 puntos. Esto con la simple adición de estos compuestos, que en la mayoría son fosfolípidos, pero también hay parte de glicósidos y proteínas que están funcionando de alguna forma, y aunque no tenemos algo fijo, sí sabemos que como es un sistema muy complejo, los resultados no se dan a desear mucho.
Miren, esta es la prueba de juego libre a los niños. Todos sabemos que si ponen atención, los niños aprenden. Ese es mi pleito con mis estudiantes de universidad. Pongan atención porque ya para el examen siempre me preguntan después del examen. Tienen que preguntar antes, porque si no, no aprenden. Pues esta es la prueba que se da y en la cual se le da un juguete nuevo al bebé, no hay distracciones, todo está blanquito, y se ve el enfoque del ojo con un aparatito que le está midiendo a dónde está viendo el bebé. Miren los resultados. Sin la contribución de la membrana, el niño o la niña tiene 18 segundos de atención. Con la membrana y lactoferrina, hasta 24 segundos. No quiero enfatizar eso mucho más de lo que vale, pero ustedes saben, si ustedes ponen una atención, pueden resolver problemas. Coincidentemente, a los 18 meses también se vio una mejora en el aspecto de la complejidad del lenguaje que podían manejar estos niños y en la forma de usar palabras y con una gramática adecuada. Sin embargo, también hay efectos que se vieron post hoc a estos experimentos en lo que yo llamo más defensa contra microorganismos o el sistema inmune. Creo que ustedes saben, como muchos papás, una de las cosas más problemáticas es la otitis media, la infección de oídos en los niños. Este estudio se hizo a los 12 meses después de haber dado 6 meses de MFGM. Y miren ustedes, solamente el 1% de los niños que tuvieron la membrana tuvieron otitis media comparada con el 9%. Concomitante a esto, 25% solamente usaron antipiréticos comparados con 43%. Esto también se estudió lo que era la microbiota oral de los bebés y se vio que no había diferencia excepto por la Moraxella catarrhalis, que es uno de los 3 microorganismos que causan la otitis media y es el de los más difíciles. El neumococo y el estafilococo no es tan difícil. Esto me da pauta para hablar de los oligosacáridos. ¿Por qué? Porque estos tienen una eficiencia directa en el microbioma. Son los microorganismos que desde muy temprana edad se apoderan del sistema digestivo. En este caso yo llegué a vivir que primero se descubrieron los oligosacáridos. El doctor Kunz era postdoc en Davis, como tenía diabetes le interesaba mucho oligosacáridos y descubrió que la leche humana tenía lo que se llamaba en aquel entonces fibra soluble, porque no lo digería el bebé. ¿Cómo es que la energía que gasta la mamá en hacer leche se iba a las heces sin ser digeridas por el bebé? Lo que se descubrió después es que son estos bifidobacterias las que pueden aprovechar estos oligosacáridos. Qué interesante, la mamá no solamente nutre al bebé con su leche, sino a los amigos del bebé. Esto tiene unos efectos súper importantes. Pero cabe mencionar que la complejidad de los oligosacáridos maternos es enorme. Nunca supimos lo que eran los oligosacáridos, sino hasta el advenimiento de esto, el MSMSTOF, Mass Spectral Time of Flight. Es una técnica súper sofisticada para entender cambios de peso molecular muy pequeños que nos pueden incluso decir cómo es que 5 azúcares se entrelazan entre una a otra en 5 posiciones y hay alfa y beta. Esto es 5 a las 10 la posibilidad de tener nada más todos estos oligosacáridos. Pues bien, como fibra que son, se ha dado la idea de que esto es importante, ya que el niño nada más con fórmula, el bebé no más con fórmula, la niña, no quiero ser sexista, pueden tener estreñimiento. Sin embargo, cuando se mezcla los galacto-oligosacáridos que son fermentables con la polidextrosa, se hace como un sistema de dilución
en la cual el fermento de los galactoligosacáridos o cualquier otro oligosacárido se lleva a cabo en todo el colon, no nada más en la parte ascendente del colon. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos va a dar pauta a que nuestro microbioma beneficial se lleve en todo el intestino, no nada más en una región. Pues estos estudios se vieron con galactolisacáridos y polidextrosa y se vio que en efecto los bebitos obraban mejor, casi sin diferencia con los bebitos que se alimentaban de leche materna. Dirán esto, como este es un simposio de gastroenterología, me interesa mucho que se entienda que el obrar bien es importantísimo para el bienestar del bebé. También se hicieron experimentos de la permanencia cuando se aumentaban los galactoligosacáridos y la polidextrosa. Pero esto me lleva a hablar acerca de los oligosacáridos de la leche humana. Resulta que estos oligosacáridos se sintetizan de acuerdo a la histocompatibilidad de la mamá. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos cierta originalidad y no es universal. Como pueden ustedes ver, estas son las regiones en las que se produce la genética de las mamás que pueden hacer el 2FL, la lactosa fucosilada. Sin embargo, es muy buen blanco porque esto está en la mayoría de la población mundial. Pues bien, viendo esto, un dato impactante es cuando se combina el 2FL con los galactooligosacáridos, se encuentran los beneficios que queríamos. Los lactantes con fórmula tuvieron beneficios inmunológicos, menos infecciones respiratorias, incluso cuando se seleccionaron bebés de papás que tenían asma y otros problemas respiratorios. Y miren, los resultados no se dan a esperar. Solamente 4% de los bebés que tenían estas fórmulas con 2FL-GOS y comparados al 12% de los bebés que no lo tenían. Por tanto, y para concluir, yo siempre me gusta dar un mensaje para llevar a casa. Tienen que saber que los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, el ARA y el DHA, tienen que darse al bebé en proporciones específicas y cantidades específicas. Y estos ayudan al desarrollo cerebral del bebé y cognitivo. Los prebióticos que se da en los azúcares sintéticos como el 2FL o en los azúcares de la leche humana ayudan a la microbiota del intestino. Sin embargo, el MFGM es impactante tanto en el intestino del bebé, luego hablaremos de Leaky Gut Syndrome y otras cosas que he aprendido hoy, pero también da nutrientes para el cerebro y el desarrollo cognitivo. Con esto concluyo mi plática, no sin antes enseñarle, este es mi paciente, que no se queja, pero tampoco me dice que le duele cuando hace mantequilla. Y este de acá es los sistemas de membrana para aislar el MFGM. Por su atención, muchísimas gracias. $33 minutos, jefe. Muchas gracias, doctor. No sé si quieran preguntas ahorita o las hacemos al final. Ok, entonces, gracias. Damos lugar ahora a la doctora Flora Zárate Mondragón, que es conocida ampliamente por ustedes, que es la jefa del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría y que tiene maestría en Ciencias Médicas y es profesora del curso en especialización en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica por parte de la UNAM. Adelante. Hola, buenas a todos. Agradezco mucho que estén por aquí con nosotros.
A mí me pidieron que diera esta plática que es particularmente importante y sobre todo creo que siempre que uno da una plática tiene que apegarse a lo que está publicado, a lo que está dicho y no decir lo que yo creo o lo que yo pienso. Entonces, vamos empezando. El título de mi plática es Manejo nutricional de la APLB, más allá de la eliminación de los síntomas. ¿Por qué es esto? Sabemos que es muy importante el manejo de los síntomas, pero también es importante qué es lo que va a pasar después con nuestro paciente. Entonces, para continuar, hay que recordar que tenemos reacciones adversas a los alimentos y estas son en dos grandes grupos, lo que es la alergia a la proteína, a los alimentos y la intolerancia a los alimentos. Aquí es importante separarlos porque no es lo mismo. Es frecuente todavía que algunos pediatras y algunos médicos generales confundan lo que es una intolerancia a los alimentos, en particular la lactosa, contra una alergia a la proteína leche de vaca. La intolerancia está mediada por una deficiencia enzimática, mientras que la alergia está mediada por una respuesta inmunológica y que es reproducible al momento de volverlo a retar. Esta se divide en dos grandes grupos, lo que es mediada y no mediada por IgE. Entonces sabemos que esta prevalencia varía más o menos entre 1 a 10% en niños y hasta en adultos de 3 a 6%. Hay muchas prevalencias reportadas, pero en niños obviamente lo más frecuente es que sean menores de 2 años y esto es obvio, ¿por qué? Porque la primera proteína que comemos o estamos expuestos en un inicio es la leche que tomamos, entonces es por eso que la explicación de por qué las manifestaciones gastrointestinales son las primeras en aparecer en los pacientes con alergia es esa. Varía mucho dependiendo de donde lo leamos. La ESPGHAN y la WOW calculan de 2 a 3%. Van den Plas es un estudio en donde calculó del 2 al 7.5% y Venter del 2 al 5%. ¿Ha cambiado el panorama de las alergias? Sí. Ahora vemos que hay más persistencia en edades posteriores. Son niños que antes al año ya toleraban bien y ahora se van hasta los 5 o 6 años. Aumento en la gravedad de las manifestaciones. Cada vez tenemos que hospitalizar a más niños o tenemos estas variantes de sangrado, hematemesis por alergia. Esto ha hecho obviamente que haya más hospitalizaciones y esto tiene un impacto en la economía muy importante. Y también sabemos que esto incrementa el desarrollo a otras alergias. Ahora, ¿cuáles son los factores que se asocian al desarrollo de alergias? Obviamente, las personas que genéticamente están predispuestas a presentar una alergia son las más susceptibles, pero no solamente es la genética. Aquí hablamos de la epigenética. ¿Qué es eso de la epigenética? No es otra cosa que el silenciamiento o la activación de los genes que nosotros nacemos con ellos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene la predisposición genética y si ven en el cuadrito de abajo, se ve que si no tiene alergia, nadie de su familia será de un 3 a 7%, mientras que si tiene un papá alérgico o un hermano alérgico se va hasta el 60% y si ambos son alérgicos se va hasta un 80%. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la predisposición genética y además nazco por cesárea, mi mamá utilizó antibióticos, llevo una alimentación complementaria no adecuada, no tomo leche materna, pues probablemente estos genes se activen y presenten la alergia. Obviamente no nada más es la nutrición. Ahora, y como hemos visto en todas estas pláticas, la microbiota está impactando también en este desarrollo de alergias, igual que la contaminación ambiental, entre otros muchos otros. Entonces, en este esquema vemos cómo los que están arriba, los hijos únicos que nacieron por cesárea, que tienen una comida no adecuada, que no tienen fibra, que favorezca la microbiota, que están utilizando antibióticos y antisépticos, el típico niño burbuja que no lo deja ni gatear para que no se ensucie las manos, son los que van a tener más predisposición a desarrollar alergias. Mientras que los niños que tienen mascotas, que vivieron en ranchos y que están en contacto con los animales tempranamente, la dieta adecuada, una familia numerosa, los protege de estas alergias. Ahora, también sabemos que en los primeros 1000 días impacta mucho en el desarrollo y esto va todavía más atrás. Sabemos que los primeros 1000 días son durante el embarazo y los 2 años del niño. Pero también se ha visto que si nuestras abuelas tenían un problema y se moduló epigenéticamente, puede estar también alterando en esta etapa de la vida. Entonces tenemos que la nutrición de la vida temprana con fibras es importante.
¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar una microbiota saludable que va a ocasionar que haya metabolitos bacterianos, entre ellos los ácidos grasos de cadena corta y principalmente el butirato, que como sabemos tiene un papel muy importante en la tolerancia oral a través de la regulación de los T reguladores, entre otros. Además, también ayuda a nivel de la mucosa intestinal, como ahorita vamos a ir viendo. Entonces, todas estas situaciones que vamos viendo en estos 1000 días y un poco antes, nos va a dar un contexto en donde haya una tolerancia inmunológica a los antígenos que se le van a presentar o bien una intolerancia a estos. Hay ya muchos estudios que comprueban que los niños que tienen alergia tienen una microbiota diferente. En este estudio que estamos viendo aquí, vemos cómo los niños que tienen alergia, que son los que están del lado, de este lado, contra los que no tienen alergia, la microbiota es diferente. Entonces, bueno, sí, es diferente, tienen menor bifidobacterias, tienen mayor enterobacterias, pero ¿eso qué importancia tiene? ¿Qué pasa? Entonces, en este estudio, que es muy bonito, lo que hicieron fue, recolectaron las heces de niños que no tenían alergia y de niños con alergia y se los inocularon en ratoncitos que son estériles, que ellos son diseñados para no tener ninguna bacteria, y lo que replicaron es que a la hora que los retaron con una proteína como la beta-lactoglobulina, que es la más alergénica de la leche de vaca, vemos que los niños que tenían, bueno, más bien las ratitas que recibieron la microbiota de niños sanos, tenían una protección contra la alergia, mientras que aquellas ratitas que recibieron la microbiota de estos niños alérgicos, reproducíamos o favorecía la presencia de alergia. Ahora, ¿qué otra cosa está impactando? Sabemos que el eje nutrición, microbioma intestinal y enfermedades alérgicas es muy importante y como vemos, los elementos dietarios, son sumamente importantes porque la fibra, los ácidos grasos de cadena corta, etcétera, van a tener un impacto importante en la microbiota, igual que los factores genéticos. ¿Y esto qué hace? Que a nivel del tubo gastrointestinal, la respuesta de los enterocitos sea mejor, las uniones apetradas sean más estrechas y esto impida el paso de macromoléculas. Por otro lado, a nivel de las células dendríticas, las ayuda y sobre todo a nivel de las células células T0 que no han ido ni a TH1 ni a TH2 o que pueden ir a TH1 a TH2, entren las T reguladores y digan, no, sabes que no te vas ni a TH1 ni a TH2. Y por otro lado, también se ha visto que estos ácidos grasos de cadena corta tienen que ver con la respuesta inmunitaria y de macrófagos. Entonces, repitiendo, tenemos aquí la microbiota, en donde va a estar regulando esta entrada de antígenos hacia las células dendríticas y aquí el TH0 ya sabemos que se puede ir a TH1 dando una respuesta inflamatoria o TH2 a una respuesta mediada por Ig. Sin embargo, debe de aparecer los TH3 reguladores que van a impedir que se nos quede en una u otra y van a hacer que el niño, aunque esté expuesto a esta proteína alérgica, no responda y sea tolerante a ella. Por otro lado, los posbióticos están tomando un gran impacto actualmente. Ya sabemos, ya hemos hablado de probióticos, que son los bichitos como tal, los prebióticos, que es el alimento de los probióticos, y el simbiótico, que es la asociación de tanto prebióticos como probióticos, y ahora sabemos en este consenso del 2021 el término acunado de posbiótico, que es el componente bioactivo que sale de esta microbiota y que ofrece un factor adecuado para promover la salud. Entonces, nuevamente aquí tenemos la gráfica donde está la microbiota que regula la producción de ácido láctico y de ácidos grasos de cadena corta, cómo mejora la respuesta a nivel del epitelio intestinal, la respuesta inmunológica y de aquí se va a la tolerancia. Pero por otro lado, también en la mañana hemos oído esto del eje cerebro-intestino y también sabemos que si tenemos una microbiota adecuada, lo más probable es que esta producción de serotonina, de otras sustancias, van a modular la respuesta neurológica. Y si tenemos una disbiosis, es probable que tengamos problemas de este tipo funcional. Entonces, este eje intestino-cerebro se ve que
puede ser de arriba para abajo o de abajo para arriba. El estrés, las alteraciones del comportamiento pueden ser secundarias a la disbiosis, o bien en un paciente que tiene mucho estrés o que tiene mucha ansiedad puede afectar el contenido del intestino. Entonces es un eje que se va regulando y lo ideal es que ambos estuvieran sanos. Por otro lado, hablando un poquito de síntomas y de la marcha atópica que se había mencionado, sabemos, y como les comentaba, los primeros síntomas habitualmente son gastrointestinales y de ahí se nos van a piel y de ahí se nos van a lo que son sistema respiratorio. Recuerden que las alergias son un problema sistémico, no es que nada más le dé a un órgano, está teniendo una reacción inflamatoria y que se pueden ir sumando diferentes manifestaciones clínicas. Por otro lado, tenemos la pirámide de la alergia alimentaria, en donde la base, volvemos a lo mismo, es la microbiota. Cuando hay una alteración en la microbiota, hay alteración en la barrera epitelial, esto condiciona que haya una falla de la tolerancia inmune por todo lo que los hemos dicho, obviamente con antecedentes genéticos y factores medioambientales que están determinando esta falta de respuesta inmunológica adecuada. Hay una disregulación del sistema inmunológico y a través de este sistema entero cerebral vemos que hay una alteración neuroinmune y esto se está vinculando a la presentación también de estos trastornos funcionales y que ya vimos que no son tan funcionales, tienen una base de disbiosis. Y por otro lado, vemos que estos trastornos funcionales pueden estar asociados a dismotilidad o hipersensibilidad visceral, que a su vez pueden impactar en el comportamiento cerebral. Entonces, como vemos, esto ya va mucho más allá de síntomas gastrointestinales. Por otro lado, el algoritmo de la ESPAGAN, que está ahora aún en vigor, nos dice que si yo tengo un paciente que tiene datos de una alergia, pero que no tiene datos de una alergia mediada por IgE, esto es, no tiene choque, no tiene vasculitis, no está en peligro su vida, yo lo que debo de hacer es quitar la proteína por lo menos de 2 a 4 semanas o de 2 a 4 semanas, y si hay mejoría de los síntomas, lo reto a las 2 semanas y si da positivo, pues yo ya sé que tiene una alergia. Si no lo repite, hay que buscar otra causa de alergia. Por otro lado, en los pacientes que tienen anafilaxia, a ellos no les debo de hacer una prueba de reto porque se pueden morir en la prueba de reto. Entonces ahí sí hago pruebas para buscar IgE específica. Si es positiva, pues me voy a la dieta de eliminación. Si es negativa, puedo hacer una provocación como la de acá y si es positivo, pues me voy a la dieta de eliminación y si es negativo, pues no es alergia, es cualquier otra cosa. Este algoritmo sigue vigente todavía. Ahora, obviamente el primer forma de tratar a estos pacientes siempre va a ser la leche materna. La leche materna tiene innumerables componentes que hace que puedan hacer tolerancia. En esto vemos que el eje entero mamario, ¿qué es eso? Que la mamá come la proteína, pasa a través del intestino, se va a los vasos linfáticos y pasa también por la mucosa y por el sistema GALT. Ahí son modificadas estas proteínas y van pasando hacia la glándula mamaria. ¿Qué importancia tiene esto? Que el niño recibe estas proteínas ya modificadas y eso puede hacer tolerancia. Además que la leche humana tiene factores innatos de defensa, células inmunes y muchos otros beneficios. Entonces siempre nuestra primera situación va a ser tratar de dejar siempre la leche materna, pero con dieta a la eliminación de la mamá. Entonces, es la mejor opción. También tiene componentes bioactivos como el MFGM, que ya comentaron un poco, tiene DHA, tiene prebióticos, tiene probióticos y también tiene múltiples péptidos que les comentaba que van a ser inmunomoduladores. Y además también tiene una gran cantidad de posbióticos. El butirato que les comentaba, que está muy implicado en la regulación de los T reguladores para la tolerancia oral, entre otras muchas cosas. Es importante que si tenemos a la mamá con una dieta de restricción, debamos de suplementar el calcio y la vitamina D. Y la alimentación complementaria debe ser igual que siempre, no hay que hacer modificaciones especiales. Este algoritmo se hizo por los integrantes de la ESLAGAN, ahorita en el 2021, y de hecho el artículo que se mencionó que estaban diciendo del arroz, realmente no es lo que dice, les invito a que lo consulten.
lo que dice es que puede ser una posibilidad, pero si vemos cómo va, lo primero siempre va a ser la leche materna. Si hay respuesta, dejamos la leche materna y nos quedamos tranquilos y seguimos. Pero cuando no se puede utilizar la leche materna, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, esto lo hicieron en el 2021 los miembros de la ESLAGAN y lo que dice es, si tengo un cuadro grave, o sea, una anemia importante, un choque importante, entonces lo más seguro es que me tenga que ir a una dieta de aminoácidos. Mientras, si yo tengo un niño que no está tan grave, puedo hacer este reto y lo que le voy a dar es una fórmula extensamente hidrolizada y valoro la respuesta. Nunca olvidar y que nunca debemos indicar, eso en cualquier lado lo dice, una fórmula sin lactosa no es opción para estos pacientes porque no es una intolerancia a la lactosa, es una alergia. No se debe de dar las parcialmente hidrolizadas, esas tienen su utilidad, pero en esta patología no son, y mucho menos dar otras fórmulas de proteínas completas, como podrían ser las de cabra, las de oveja, las de camello y de no sé cuántas. Y fíjense lo que consensaron ellos. En este cuadrito amarillo dice, las fórmulas de soya donde están indicadas es en mayores de 6 meses que solamente tengan manifestaciones respiratorias en ausencia de manifestaciones gastrointestinales y que sean IgE dependientes. Las fórmulas de arroz las ponen como una posibilidad, pero no como la primera opción. Esta se va como la tercera opción y ahorita les voy a enseñar los consensos mundiales en donde nos dicen esta situación. Entonces, este artículo salió hace poco, en el 2021, en donde comparan lo que es el DRAGMA, la ESPGHAN y la Asociación Americana de Pediatría. Y vemos cómo la mayoría de sus recomendaciones, como primera opción en los casos graves como anafilaxia, son la de aminoácidos, corresponde más o menos en las 3. En casos no tan graves, la recomendación primera de las 3 guías son los extensamente hidrolizados. Y solamente en DRAGMA del 2018 mencionan que en algunos casos en donde no está tan implicado el sistema digestivo se podrían utilizar las de arroz, pero no como primera opción. Entonces, sabemos que sí es un mercado que ha ido aumentando, pero hasta ahorita las guías internacionales y lo que está publicado es que estas deben de ser como de tercera opción. Ahorita todavía no la ponen como primera opción, DRAGMA solamente en algunas situaciones como esta, pero finalmente siempre ponen la extensamente hidrolizada como primera opción. Ahora, ¿por qué la plática se llama más allá de quitar los síntomas? Ya sabemos que muchas fórmulas pueden quitar los síntomas, pero también tenemos que ir a ver más allá sobre la tolerancia temprana y también sobre lo que va a pasar después. Entonces, voy a platicarles un poquito de esto. Hay fórmulas que tenemos que tienen beta-caseína, que son hidrolizados de la beta-caseína, que tienen estos péptidos bioactivos que pueden generar algo de tolerancia oral. Una fórmula que tenga Lactobacillus rhamnosus GG también se ha demostrado, y eso lo han oído durante todas estas pláticas, que mejora el funcionamiento gastrointestinal, hace que haya una microbiota más saludable y también produce que las bacterias que están en el intestino produzcan butirato, que también ya comentamos que es importante para la modulación inmunológica. Y la acción de la microbiota que ya habíamos comentado. Entonces, hay estudios que comprueban esto, en donde este artículo vemos que estos péptidos de las extensamente hidrolizadas de caseína, estos que están aquí, pueden tener un efecto modulador de la tolerancia. Por otro lado, ya hemos comentado hasta el cansancio durante todas las pláticas que los lactobacilos pueden ser parecidos, pero no todos son iguales. Donde hay la evidencia para esta situación es con el Lactobacillus rhamnosus GG, que suplementando a la fórmula tenemos una cantidad de producción de butirato mucho más grande. Entonces, en este estudio vemos cómo una extensamente hidrolizada de caseína extensamente hidrolizada de arroz,
la extensamente hidrolizada de caseína con LGG, este es sin LGG, este es con LGG. Esta es antes de la de arroz y después de la de arroz. Y vemos cómo el butirato aumenta muchísimo en la extensamente hidrolizada de caseína con LGG, mientras que en las otras dos fórmulas, aunque parecieran las mismas, de hecho una es la misma, esta es una extensamente hidrolizada de caseína, perdón, antes y después, vemos que como no tiene el LGG, no hay una producción tan adecuada de butirato. En cambio, en la que tiene el LGG, vemos que la producción de butirato es muy importante. Y por otro lado, también se ve que comparando las diferentes fórmulas, una extensamente hidrolizada de caseína, una extensamente hidrolizada de caseína con LGG y una de arroz, vemos cómo la microbiota también es diferente. Y ahorita se los voy a poner un poquito más en grande. Entonces, ¿qué importancia tiene el EGG? Ya dijimos que tiene efectos a nivel del lumen, modulando la microbiota. Ya dijimos que tiene efectos directamente de la mucosa como modulación de la permeabilidad intestinal y también estimula el crecimiento celular y la diferenciación celular. Y también tiene efectos más allá de la mucosa, la modulación del sistema inmunológico, la inducción de tolerancia y el impacto en el sistema nervioso entérico, que ahorita les voy a hablar un poquito más. Entonces, también se ha visto que la diferencia en el microbioma determina qué pacientes van a resolver tempranamente la alergia. Entonces vemos aquí la diferencia en rojo, cómo son diferentes estos niños que persistieron con alergia contra los que no persistieron con alergia. Entonces vemos que el microbioma tiene una importancia muy particular en la resolución de los síntomas y en la persistencia de las alergias. Lo que les había comentado, el LGG junto con una fórmula extensamente hidrolizada de caseína favorece el crecimiento de bacterias benéficas y vemos cómo los clostridios, el ruminococo, son más importantes en aquellos que recibieron una fórmula que tiene lactobacillus GG contra la de arroz y contra esa misma fórmula pero sin lactobacillus GG. Entonces, esto está publicado, ahí está la referencia. ¿Qué otra cosa estábamos hablando? Resulta que el LGG, a través del butirato, también tiene una regulación de los T reguladores. ¿Y cómo hace eso? Resulta que a nivel del DNA modifica las histonas y produce desacetilasas 9 y 6, también modula la DNA metilación. ¿Y esto qué hace? Que la transcripción y la traducción del microRNA sea diferente. Y esto va a aunar en que va a haber más genes FOXP3 activados que nos va a tener en consideración con los T reguladores. Entonces, una fórmula extensamente hidrolizada suplementada con lactobacillus rhamnosus, pues tiene péptidos bioactivos que ya comentamos, modula la microbiota y además tiene evidencia de que puede modificar estos factores epigenéticos. Hay estudios que lo comprueban a efecto de corto plazo, o sea, resuelve los síntomas, comparando en esta Balsarri, comparó una extensamente hidrolizada de caseína contra la misma, pero con LGG, y tuvo mejor respuesta en el sangrado de tubo digestivo. Los efectos a mediano plazo en cuanto a la adquisición de tolerancia, también existen muchos estudios, los últimos el de Valverde, Sánchez Valverde en el 2019, y nuevamente comparan una extensamente hidrolizada de caseína y otra contra extensamente hidrolizada con LGG, algunos con otras fórmulas, que ya habíamos comentado, la de arroz, la de soya, la de aminoácidos, y vemos en estos estudios se comprobó que la adición de lactobacilos mejora la respuesta y la tolerancia y la adquisición de tolerancia más tempranamente. Entonces aquí vemos cómo en este estudio del 2013, los niños que tenían LGG, una fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG, alcanzaron tolerancia al año de edad en el casi el 80%, mientras que los que nada más tenían caseína 43%, las fórmulas de arroz 32%, las de soya 23% y las de aminoácidos en el 18%. Esto, los niños ya habían llegado con esas fórmulas y lo único que hicieron es seguirlos, y eso es lo que están reportando. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la reducción de la marcha atópica? También hay estudios que comprueban, desde el 2017, el 2019 y Nocerino en el 2021, que a través de sus estudios en donde vieron
y siguieron a los pacientes que tienen una fórmula extensamente hidrolizada de caseína contra una extensamente hidrolizada con LGG, como la adquisición de tolerancia y la reducción de problemas gastrointestinales funcionales era importante. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Y después Nocerino, en el 2021, volvió a comparar la soya, la hidrolizada de arroz, la extensamente hidrolizada de suero, una fórmula elemental contra esta fórmula de caseína contra el EGG, y lo que encontró es que también reduce, lo siguieron a 3 años nada más, pero en esos 3 años hubo una reducción de la presencia de problemas alérgicos a nivel respiratorio. Entonces aquí les tengo como la fórmula extensamente hidrolizada de caseína contra la fórmula extensamente hidrolizada del EGG. Esta es la adquisición de la tolerancia y acá son las manifestaciones alérgicas. Y vemos cómo desde los 12 meses ya hay una diferencia importante. Ya para los 24 meses vemos que los pacientes que tuvieron LGG tienen más tolerancia, casi el 70%, contra los que no tienen LGG, que son 44%. Y también hay una diferencia entre las manifestaciones alérgicas de un 30.5 contra un 22.4%. Y ya para los 36 meses vemos que la adquisición de tolerancia fue del 80.6% en el grupo con LGG, mientras que en el que no tenía 53.7%, y las manifestaciones alérgicas en este grupo eran más importantes comparadas con el grupo de LGG. Ahora, ¿qué pasa con estos problemas funcionales? Este estudio de Nocerino nos enseña cómo algunos, como la dispepsia funcional, la constipación y el dolor abdominal, en el grupo que tenía LGG, tiene una diferencia estadísticamente significativa en la aparición de estos eventos. Nuevamente, vemos que al menos uno tuvo una manifestación alérgica y vemos como en el LGG teníamos un 22% de posibilidad, en las proteínas, en las fórmulas extensamente hidrolizadas de suero un 51%, en las de aminoácidos iba hasta un 77%, en las de soya un 58% y la de arroz un 52%. Entonces vemos que la adición de LGG, de Lactobacillus rhamnosus GG, en este contexto nos va a ayudar a mejorar la tolerancia y también nos va a ayudar a evitar esta marcha alérgica y en el futuro nos va a ayudar a tener menos manifestaciones funcionales. En este estudio de Nocerino vemos cómo a los 36 meses los niños que tenían LGG tenían más tolerancia y tenían menos manifestaciones de alergia. Hay estudios y obviamente se está tratando de buscar más alternativas para que esto sea mejor. Entonces aquí hay unos que les están poniendo prebióticos, otros simbióticos y actualmente algunos también están buscando con los oligosacáridos de la leche humana. Esto sigue en estudio y obviamente hay que tratar de apegarnos a lo que está publicado y a lo que podemos demostrar y que sea reproducible. Eso es lo más importante. Entonces, yo para conclusiones, la prevalencia de la alergia a la proteína es variable, pero parece que están incrementando. La leche materna siempre va a ser la mejor opción para el manejo de la APLB. Siempre hay que asegurar una nutrición completa y una correcta alimentación complementaria para que el sistema inmune gastrointestinal de nuestros niños se desarrolle adecuadamente. Las fórmulas extensamente hidrolizadas de origen lácteo, hasta ahorita en todos los consensos mundiales, son la primera opción en la mayor parte de las manifestaciones de alergia a la proteína de leche de vaca y sabemos ahora que el microbioma tiene un papel crucial, ya sea en forma de probióticos con el EGG, en forma de prebióticos y sobre todo su efecto a nivel posbiótico con el butirato. Y yo con esta termino y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, muy interesantes las presentaciones de ambos. Y pues está abierto a preguntas, con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Óscar Rubalcaba de Veracruz, pediatra. Interesantes las pláticas.
Y mencionaban hace unos momentos en las anteriores acerca de LGG y Reuteri, que son los que más estudios tienen al respecto. Entiendo que aquí estamos hablando del tema de adición en fórmulas. Y que quisiera saber en su experiencia qué más hay acerca de los demás probióticos o simbióticos que nos venden, ya no asociado a la fórmula, sino todas las demás herramientas farmacológicas que existen. ¿Realmente hay sustento o no? Y hablando a propósito del LGG, había un producto que entiendo que ya no llegó por problemas aduanales o algo así, que era el LGG en un sobre, en polvo, ¿no? Para no decir marcas. Entonces, ¿hay además estudios sobre otro tipo de probióticos, simbióticos, etcétera, que realmente estén avalados o solo son espejitos los que nos venden? Gracias. Todavía está en estudio eso. La realidad de las cosas es que de lo que hay en el estudio de probióticos para alergia, en donde se ha demostrado su utilidad es en la dermatitis atópica, nada más. Pero darlos como externos, no hay mucha evidencia como tal. Los que más están estudiados para este contexto es el LGG, el Lactobacillus rhamnosus GG, porque acuérdense que hay muchos lactobacilos, pero el que está estudiado es el Rhamnosus GG, y en donde hay los estudios es en la adición en la fórmula, pero los que estamos diciendo vamos a hacerlo por otro lado, realmente todavía no hay un estudio así que yo dijera, este es un metaanálisis que lo recomienda, no. Donde sí hubo una respuesta es dándole ya sea a la mamá antes de que naciera el bebé o durante los primeros meses para dermatitis atópica fue donde se encontró, pero no para las alergias alimentarias. Buenas tardes. Doctora, ¿en qué momento podríamos reingresar los lácteos a la dieta materna? La dieta materna, aquí lo que dicen las guías es que si tienes un niño no mediado por IgE, tienes que estar con una dieta de exclusión por lo menos 6 a 12 meses. Si es mediada por IgE, esta dieta de exclusión se tiene que ir de 12 meses hasta 18 meses. Entonces, la dieta de exclusión debe de ser estricta por lo menos 6 meses si es no IgE, pero si es IgE mediada tiene que irse hasta un año. Hola, quiero aprovechar la presencia de ambos, pero particularmente del doctor Jiménez, para hacer una pregunta y la respuesta puede ser de ambos, pero la MFGM, como usted mencionó, contiene dentro de sus componentes la glucoproteína que tiene un efecto prebiótico. Haciendo esta analogía entre la patología, la alergia a la proteína de leche de vaca que tiene su disbiosis, ¿qué opinan sobre la posibilidad de tener MFGM como parte del manejo nutricional de los niños con alergia y este efecto prebiótico? ¿Tendrá alguna relación? Y la otra tiene un poco más que ver con el manejo de la alergia, pero si quiero, escucho la primera respuesta, por favor. Bueno, está medio complicada la pregunta ya que no se han hecho estudios dignos de esto. Lo único que puedo yo asegurar es que en los componentes como se está aislando la membrana, que es a partir ya sea de suero de mantequilla o suero de leche, no hay una distinción entre, por ejemplo, hay presencia de beta-lactoglobulina y acabamos de escuchar que esta proteína es una de las principales agentes alérgenos para los bebés. Entonces, no sería exacto si hay alguna alergia al MFGM, a qué se debe, aunque el principal sospechoso iba a ser beta-lactoglobulina. Pero voy a dejar que la doctora comente. No se quita. Sin embargo, todo el tratamiento térmico y de secado que se da a la membrana es parecido a si hirviéramos la leche. Entonces, la beta-lactoglobulina, el ingrediente del que he estado hablando, ciertamente está desnaturalizada, lo que es una ventaja. ¿Sí? Pero yo no diría que hay estudios que nos digan si sí o si no. En efecto, no hay estudios que sí o que no, pero yo creo que la industria siempre lo que ha tratado es de igualar a la leche materna. Y en la leche materna naturalmente hay el MFGM. Entonces, si hay un dictamen que me encanta que dice, 2 esferas, los pechos, han sido capaces de hacer una mezcla nutricia
que ni los dos hemisferios de los más grandes pensadores la han logrado. Y eso es cierto. Ahorita, aunque la industria trata de irle adicionando cosas que sabemos que están en la leche humana, todavía no logramos llegar a ese de igualar la leche humana. Entonces, probablemente el FGM que existe en la leche humana, igual que los oligosacáridos y todo esto, al ir adicionando probablemente pueda ser una buena opción, pero se necesitan estudios para poder asegurar esto, ¿no? Y eso me lleva al segundo comentario, que es más dirigido a usted, doctora, porque efectivamente parte del tratamiento es que dejen de tomar leche de vaca y leche humana a veces cuando están con problemas, incluso tomando leche materna, y el problema va a ser que vamos a prolongar un poco el tiempo sin la presencia de este nutriente que es el MFGM, si tuvieran una fórmula extensa hidrolizada sin MFGM, por supuesto, ¿no? Si toma leche materna a dieta, genial. Pero si toma una fórmula infantil que no tenga este componente que sabemos ahora que es tan importante para el neurodesarrollo, pues nos queda solamente la posibilidad de tratar de acortar la enfermedad lo más pronto posible. No sé si tenga usted alguna opinión sobre alguna manera de acelerar la tolerancia con algún, ya sabe, estas escalera de la leche o la parte incluso de inmunoterapia oral, algo para intentar acelerarla y que puedan volver a tomar leche de vaca como fuente de MFGM, ¿no? La inmunoterapia para alergias alimentarias no está tan demostrada como para las alergias con pólenes. Por ejemplo, para las alergias por polen se ha demostrado su uso, pero para alergias alimentarias todavía no hay una evidencia así fuerte como para poderla recomendar nosotros, ¿no? Ya sé que los alergólogos sí lo hacen, pero hay que otra vez ajustarnos a lo que está publicado y demostrado. Entonces, eso está por verse. Y sí, es cierto, si nosotros no tenemos el cuidado de elegir qué le vamos a poner a estos pacientes que son alérgicos, podemos estar sensibilizándolos de otras cosas. Entonces, ahí les toca a la industria pues ver cómo le hacen para que no vaya contaminado, ¿no? De acuerdo. Sí, un comentario que se me olvidó hacer pasando. En todos los estudios ya referenciados e indexados, no se reportaron alergias, aunque estaban usando este ingrediente. Como es una cuestión de un poco porcentaje, del 2 al 5% o 2 al 7%, puede que estos niños no estén en esa población. Sin embargo, bueno, pues el estudio en China eran 900 niños y ni uno de ellos reportó alergia. En el estudio de Indonesia eran 800 y tantos. Y en un estudio que a mí me llama la atención porque es el mismo, vamos a decir, avance cultural o socioeconómico. En Perú tampoco se reportó y eso porque me recordó la doctora acerca de la alta higiene y la aumenta en alérgenos. Entonces, ni tanto en países de desarrollo, en Suecia o en Perú, se vio que hubiera alergia a la MFGM. Okay. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario analizando los beneficios que usted comenta de los oligosacáridos y analizando los beneficios del LGG, y esto es una pregunta o lo dejo en el aire para la industria, ¿qué tanto pudiera adicionarse el LGG a las fórmulas convencionales? Porque estamos viendo los efectos benéficos de inmunomodulación, no solamente en crear la tolerancia, sino en el seguimiento a largo plazo, en disminuir la marcha atópica, en que haya una menor frecuencia de eventos alérgicos en una población particular que tiene la predisposición de alergia, pero no se ha estudiado el resto de la población que también podrían tener otra manifestación alérgica, no necesariamente alimentaria, y que no se ha analizado qué es lo que sucede cuando son alimentados con leche materna o con fórmula, pero a largo plazo, si de alguna manera hubieran sido suplementados con una fórmula adicionada, en este caso con este probiótico que tiene todas estas ventajas que se han documentado claramente. Sabemos ahora que en el tema de probióticos tenemos que puntualizar claramente cuál es el efecto benéfico de cada probiótico, y este probiótico está muy estudiado en su participación en la inmunomodulación. Yo lo dejo abierto como por qué no se ha agregado a las fórmulas convencionales que se manejan. Y por otro lado, como mencionaba el
el doctor Higuera, ¿por qué no hacemos la inversa? ¿Por qué no adicionar a las fórmulas extensamente hidrolizadas los oligosacáridos? No sé, esta es una pregunta abierta a la industria y a ver. Bueno, creo que estoy ahorita el único representante de la industria, pero sí es importante aclarar que la evidencia científica en prevención con probióticos todavía no está demostrado. Entiendo la posibilidad de tenerlo en fórmulas de rutina para cambiar la microbiota, pero se puede cambiar a través de usar prebióticos o probióticos. En el caso del impacto inmunológico que la doctora está mencionando, es enfocado a los pacientes que ya tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Esperemos que existan más estudios de investigación que sustenten su uso de manera rutinaria para un paciente sano y seguramente seremos los primeros en agregarlo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues si no hay más preguntas, agradecemos a todos por su asistencia. Los invitamos a que pasen a su box lunch y los esperamos aquí a las, no sé, 4 en punto. No sé cuánto tiempo tenemos. Sé que va a ser un poco acelerado, pero les agradecería que fueran puntuales porque recuerden que estamos en situación simultánea con la parte de la plataforma. Muchísimas gracias. Nos dieron muchos